4, versículo 1 en adelante. Saludamos a todos los hermanos que nos ven por Facebook. Un abrazo. Hoy estamos en la vereda. Estamos en la vereda. La iglesia puede estar en la vereda también. Bueno, amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios, de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y la habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria a Dios. Fíjate, bueno, el espíritu de error, la primera vez que lo encuentro ese pasaje. Yo pensé que el espíritu de error era una expresión que usaban los hermanos que enseñaban la palabra, pero la Biblia lo dice, el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mira vos. Bueno, acá el apóstol Juan nos está llamando a examinar, ¿no? Que nosotros tenemos que examinar, y eso es una parte muy importante, que nosotros examinemos, ¿no? Y siempre empezamos a examinarnos nosotros mismos. Antes, cuando estábamos en la legalidad, nosotros examinábamos allá, al otro, examinábamos su fe, su conducta, su andar, sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Y bueno, y lo condenábamos, porque no era conforme a la verdad. Pero ahora nosotros aprendimos por medio del apostolado de Pablo que primero el juicio comienza por la casa de Dios. Es decir, que nosotros nos examinamos a nosotros mismos, ¿no? O no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros. Eso ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿no? Ya es personal ya, ¿no? O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice, ¿no? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Entonces, examinarse, ¿no? Examinarse uno mismo, analizarse uno mismo, ¿no? Que eso es lo maravilloso de la gracia, ¿no? Que 2 de Corintios 13:5. Que la gracia nos enseña a nosotros a que nos examinemos, porque no tenemos que sufrir pérdida nosotros, pérdida de nuestra herencia, pérdida de nuestra comunión con el Señor. Y también ahí en Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones creo que está Lamentaciones y Malaquías, Lamentaciones 3:4, hablando de examinarnos nosotros mismos, ¿no? Lamentaciones 3:4. Zacarías. Si no, busquemos por la... bueno, vamos a buscar entonces por la... ¿Qué libro dije? Lamentaciones. No, estaba para acá. Después de Jeremías está. 3:70, bueno, Jeremías, Lamentaciones. Lee más si encontraste. ¿Cuánto es?
Lamentaciones será 3.4 más, 3.40, perdón. Lamentación de 3.40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Claro, ¿no? Juan nos enseña que nos examinemos, ¿no? Cada uno. Y eso parecería que el mensaje de examinarnos a nosotros mismos viene de allá, ¿no? Dios siempre quiso que el hombre pudiera escudriñar su propio camino, sus propios pensamientos, sus propias intenciones, ¿no? Y bueno, y después, una vez que uno examina, uno debe considerar qué va a hacer, ¿no? Entonces ahí en Mateo 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas miraban primeramente la paja que estaba en el otro y no miraban la viga que estaba en su propio ojo. Examinaban al otro, ¿no? Cómo andaba el otro. Pero continuando un poco con la meditación del día viernes, nosotros tenemos que ver qué produce la vida que hemos recibido, ¿no? Que la vida que nosotros hemos recibido nos confronta con nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo que es una de las cosas que Jesús hizo con los discípulos, que Jesús los confrontó a los discípulos con ellos mismos. Jesús le hacía ver la fe de ellos o la carnalidad de ellos de muchas formas, ¿no? El temor que ellos tenían, la falta de confianza, la falta de luz que ellos tenían, el Señor Jesucristo los enfrentaba con ellos mismos. Ahora vamos a ver algunos versículos seguramente. Mateo 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien de sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí en 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa. Entonces, antes me acuerdo que si el pastor nos decía que podíamos participar de la mesa del Señor, participamos. Y si el pastor nos decía que no podíamos participar, no participamos. Pero acá dice: examínese a cada uno a sí mismo, dice, y coma así del pan y beba así de la copa, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente, nosotros nos examinamos. Para examinarse uno tiene que tener una medida, digamos, algo con que examinarse. Entonces, nosotros nos examinamos con la palabra. La palabra dice una cosa y en mí hay otra cosa diferente a lo que la palabra dice. Hay manifestaciones, pensamientos, sentimientos diferentes, contrario a veces a lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, o no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros. Entonces nos examinamos por la palabra. La palabra es lo que muestra todo, es lo que nos hace ver nuestra condición, ¿no? Y eso, ¿por qué quiere que Dios que nosotros nos examinemos a nosotros mismos? Y porque el problema siempre está en nosotros. Muchas veces pensamos que el problema está en el otro, pero el problema está en uno mismo está el problema. Entonces uno tiene que examinarse a sí mismo y reconocerse. Ahí en 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba así de la copa, ¿no? Esto ya lo leí, ¿no? Después podemos cada uno. Ahí en 2 Corintios 13:5, ya lo leímos a ese, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, volviendo a Primera de Juan,
en el capítulo 4 de Primera de Juan. Versículo 1 habíamos dicho, ¿sí? Pues, estoy leyendo Pedro acá. Amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. ¿No? Y en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido de la carne, que es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que confiesa, que no confiesa que Jesucristo es venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Entonces yo me ponía a pensar en este pasaje que el que confiesa, ¿vio? ¿Cómo podemos confesar nosotros que Jesús vino en la carne? Hola. Porque yo creo que eso es debido a, primeramente, que los ojos de nuestro entendimiento abiertos, y segundo, que tenemos que ver que Jesús se hizo carne en nosotros. No solamente que Él vino en la carne cuando vino hace 2000 años atrás, sino que se hizo carne en nosotros. Porque ahora Él tomó nuestro cuerpo humano, así como una vez Él tomó su propio cuerpo, ahora tomó el cuerpo de nosotros y ahora le podemos conocer en nosotros. Y nosotros con esa persuasión que nos da la palabra, nosotros creemos que Jesús, ¿no? El que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Eso, para mí, eso es muy amplio, ¿no? El que confiesa, confesar, eso es muy amplio, ¿no? No es algo pequeño, eso es demasiado amplio. El que confiesa que Jesucristo es venido en la carne, es de Dios. ¿Y cómo podemos confesar nosotros que Jesucristo? Porque cualquier mundano puede decir que Jesucristo vino en la carne, pero aún así no es de Dios esa persona, porque no recibió a Jesucristo, porque no tuvo un nuevo nacimiento, pero él dice que Jesucristo vino en carne, o que Dios hizo carne, pero no es de Dios esa persona. Entonces acá yo creo que el apóstol Juan está diciendo: todo aquel que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, ¿no? Ahí en el versículo 15 del mismo capítulo dice: cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, ya está yendo a Romanos capítulo 9, ¿no? Capítulo 10, 9, o 8. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y... ¿vio? Cualquiera que confesare, ¿no? Y entonces dice: Jesucristo es venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijito, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Bueno, y ahí vamos para hacerlo más sencillo. Entonces, mire lo que decía Juan, ¿no? Y vosotros sois de Dios, nos da la identidad. ¿Qué identidad nos da? La que Dios nos dio. Nosotros somos de Dios y lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque hemos creído. Dice que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ha vencido al mundo, dice. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo, ¿no? Y ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces nosotros ahora tenemos que ver, ¿no?, qué produce la vida en nosotros, qué hablar produce en nosotros la vida nueva, ¿no? Qué pensamiento, qué sentimiento. Yo creo que lo que produce es todo lo contrario a lo que nosotros sentíamos antes. Porque antes teníamos una vida que no era la vida de Dios, era la vida del mundo, era la vida del diablo, ¿no? Del primer Adán.
por así decirlo, pero ahora tenemos una nueva vida y esa vida produce, no es que esa vida no produce, produce. Entonces examinaos a vosotros mismos, dice. Y yo voy ahí, ¿no? Que individualmente cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que examinar qué produce esa vida y llevarlo a la palabra. Bueno, la vida de Dios produce en mí que, no sé, que mienta. Y eso no puede ser, porque nosotros sabemos que Dios no miente, ¿no? O que la vida de Dios produce cosas que no van de acuerdo a la palabra. Entonces tenemos que entender que eso no es lo que produce la vida de Dios. Pero entonces sabemos lo que produce la vida de Dios. Y por el conocimiento de la palabra nosotros sabemos lo que produce la vida de Dios. Produce amor, produce paz, produce mansedumbre, produce paciencia, bondad. Todas esas cosas produce la vida de Dios en nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que experimentar en la medida que nosotros tenemos comunión con esa vida. Eso en el aspecto personal, ¿no? Pero también la vida de Dios produce, ¿no? Por eso Pablo, cuando nos lleva con su enseñanza del libro de Romanos, nos lleva hasta el capítulo 12 de Romanos, él contaba con eso para mí, ¿no? Esto es una interpretación. Pero Pablo, después de toda la enseñanza que le dio a los hermanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo vamos a presentar nosotros, ¿no?, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, si no tenemos ese sentir? ¿No? Si no está eso ahí. Bueno, pero Dios tiene que producir en nosotros, ¿no? Pero Pablo nos enseñó anteriormente, de este capítulo, nos enseñó en el capítulo 8 de Romanos, nos enseñó que, dice en el versículo, voy a tener que leer la otra Biblia porque esta Biblia está incompleta. En el capítulo 8, versículo 5 en adelante, de Romanos, dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más lo que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Porque la intención de la carne, fíjese, ¿no? Lo que produce la carne produce intención. Hola. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces vemos que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora nosotros vemos que nadie nos puede obligar. Nadie. Eso es una cuestión personal, ¿no? Eso es algo personal. Yo, si quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, eso es algo personal. Yo lo presento. Y si no quiero, entonces nadie me puede obligar. Ahora, la vida de Dios que está en mí siempre me va a llevar a presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Siempre la vida de Dios. Pero la vida de Dios no me obliga. Por eso la gracia ruega. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, Juan dice, en el capítulo 4, hijito, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahí yo voy. Entonces, el que está en nosotros es mayor que está en el mundo. Y cuando dice que es mayor que el que está en el mundo, es mayor que la carne, es mayor que los pensamientos, es mayor que los sentimientos, es mayor que el diablo, que los demonios, es mayor que todo. Ahora, este que es mayor que todo, no puede completar su obra en nosotros. No lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Que sí lo puede hacer si quisiera, porque Él es poderoso. Pero Él, ¿qué hace? Él está esperando que nosotros como hijos
agradecidos, nosotros nos rindamos, ¿no? Nos rindamos de corazón al Señor, para que el Señor pueda, como veníamos hablando el viernes, para que el Señor pueda edificar su iglesia, porque la iglesia no la edificamos nosotros, la edifica el Señor, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? La iglesia la edifica el Señor, pero el Señor no la va a edificar a la fuerza, el Señor no la va a edificar de una manera carnal, sino de una manera espiritual, y el Espíritu espera. ¿Sabe por qué espera el Espíritu? Yo creo eso, ¿no? Porque el Espíritu es eterno. Lo que no son eternos somos nosotros. Es decir, bueno, el Espíritu dice, bueno, yo voy a esperar, ¿no? Bueno, ellos no quieren, lo haré con la otra generación que venga después de ellos. O lo haré con otros. Es decir, que el Espíritu tiene el tiempo. Pero nosotros no tenemos tiempo. Y nuestra herencia depende de lo que nosotros alcancemos en este tiempo. Si nosotros, si nosotros en este tiempo no presentamos nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, no nos presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces Dios no va a poder llevar a cabo su propósito, que es la edificación de la iglesia, sino que lo hará con otro. Pero el propósito de Dios se va a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Pero si es sin nosotros, nosotros tenemos pérdida, ¿no? Tenemos pérdida. Ahora, ¿cuánto cuesta formar el cuerpo de Cristo en la localidad? Bueno, nosotros que hace muchos años que estamos en la iglesia, nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo demanda todo, 100%. Y bueno, pero Jesús, Él murió, Él ofreció el 100% de su vida para que nosotros podamos tener la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos como cristianos, ¿no? Entonces dice ahí en Romanos, dice, porque la intención de la carne está llena de intención, ¿vio? De buenas intenciones y de malas intenciones, ¿vio? La intención de la carne es muerte, mas el deseo del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, digo que ahí miramos ahora a Jesús y miramos que el Padre dio testimonio de su Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque el Padre estaba contento con Jesús, porque Jesús vivía para el Padre y no vivía para otra persona que para el Padre. Nosotros ahora tenemos que vivir para el Hijo. Tenemos que... Pero hermano Ramón, tenemos tantos compromisos, tenemos tantas... El mundo nos demanda a nosotros, muchas cosas nos demanda, y cada día nos va a demandar más. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos el correr del mundo, nosotros tenemos el correr del Señor. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con recursos más, tal vez digo yo, ¿no? Tal vez con más apretado. ¿Por qué? Porque sabemos que para poder vivir en este mundo con los recursos que tienen otros vamos a tener que trabajar demasiado. No vamos a tener ni tiempo para a veces congregarnos. Pero nosotros decimos, no, yo voy a vivir para mi Señor. Yo puedo trabajar hasta acá, por ejemplo, hasta este punto puedo trabajar. Más de acá no, porque mi vida es del Señor. Yo tengo que estar en las reuniones, yo tengo que estar en la comunión con la iglesia, no puedo vivir. Porque el mundo cada día te va a demandar más. Fíjese que el gobierno pasado quería sacar una ley donde la persona pudiera trabajar 6 horas. No, 6 horas nada más. Y ahora vino este gobierno y quiere aumentar a las personas que trabajan 14 horas. Y si es posible que tengan 4 trabajos para sostenerse. ¿Qué pasa? Es una locura. Entonces, ¿cuándo tenemos tiempo para el Señor? No vamos a tener tiempo para el Señor, porque el mismo sistema de este mundo va a llevar a las cosas tan caras que la persona dice, no, yo no voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a trabajar, porque si yo no gano la plata no la puedo
No me puedo sostener ni a mí ni a mi familia. Pero ¿y dónde está el Señor? El Señor tiene que estar ahí. No, yo voy a cumplir igual con el Señor. Yo me quedo ahí con el Señor y el Señor me proveerá. No sé cómo va a ser el Señor, pero Dios me va a proveer. Esto nosotros lo hemos vivido, hermano. Ustedes saben que esto es así. Y bueno, para redondear lo que yo creo que ya está más o menos claro lo que les quise decir, ¿no? ¿Qué produce la vida de Dios en nosotros, ¿no? ¿Dónde nos lleva la vida de Dios? ¿A qué lugar nos está llevando? Y bueno, y miremos por la palabra. El lugar donde yo estoy yendo, ¿la palabra lo confirma o la palabra lo rechaza? O la palabra dice que no es ahí, por ahí, no es por ahí donde vos tenés que ir. No, vos tenés que examinar la palabra. Y entonces, como dice Primera de Juan, capítulo 4 leímos, y con eso termino, hermano, porque yo creo que el concepto quedó y después lo hablamos entre todos, para que cada uno tenga una pasión. Dice, hijito, vosotros sois de Dios y la habéis vencido. ¿A quiénes lo hemos vencido? No, a los que no son de Dios. El que vosotros está, dice, hijito, vosotros sois de Dios y la habéis vencido, porque el que está en vosotros porque el que en vosotros está mayor es el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Ahora podemos compartir, hermano. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que recién. El error. Claro. El espíritu de error y el espíritu de verdad. Hablo fuerte porque si no, no se escucha. No sé, Dios, y cuando él predica también no se escucha. Que estábamos conversando antes de la reunión y decíamos que el espíritu de error es cuando uno habla que no es de Dios, no es de la palabra, no es de la vida de Dios que está en nosotros. Hablamos, ahí es donde se manifiesta el espíritu de error y el espíritu de verdad es cuando hablamos acorde a lo que dice la palabra. Claro, sí, así es. Nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo se hizo carne. Dice así dice Juan. Este es de Dios, dice. El que confiesa. La confesión es muy amplia. Confesamos con nuestra boca, pero también confesamos con la vida práctica. Y eso es lo que gloria al Señor. No tiene nada para agregar, hermano Fabio, ¿quiere agregar algo? Bueno, esto es un culto al aire libre, ¿no? Ahí está el hermano Fabio, está el hermano Antonio, y ahí está mi hermana esposa también, para que ustedes la conozcan. Bueno, gracias, Señor. Bueno, ahora nos vamos a poner, damos gracias al Señor por esta reunión cortita que hemos hecho. Ahí está. Sí. No se va a escuchar ahí. Yo veía, justamente decía por eso, porque yo leía hoy en el libro de Juan, para el primero de Juan, no, San Juan, sobre la luz, ¿no? La luz venció las tinieblas, dice, ¿no? Y nosotros somos vosotros sois de la luz, dice. En el primer capítulo de San Juan, en el 1, el 5 y creo que era 4 y 5. La luz en la tiniebla resplandece. Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Porque... En él estaba la vida y la vida era la luz. Amén. Sí, ¿vio? Y había así... ¿Cuál estoy leyendo yo? No, ya me pasé. Juan 1, En él 4. estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella.
Bueno, y hablaba sobre eso, ¿no? De que nosotros, hay en nosotros. Porque dice en la parte que dice que por medio de Jesucristo vino la gracia y la realidad. Entonces, nosotros a veces hablamos, queremos llevarlo mucho a las personas por medio de doctrina, ¿no? Por medio de la doctrina y de mucho, no del hablar, solamente hablando en la doctrina, pero cuando un hermano no entiende que en él hay una realidad, aunque digo, no es así, pero hay una realidad, y esa realidad es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces lo que él pretende, dice, porque el mismo que hizo que de la luz resplandeciera, ¿no? De las tinieblas resplandeciera la luz, ese es el mismo que resplandeció en nuestro corazón. Hay una realidad en nosotros, y esa realidad no se va a manifestar solamente por medio de escuchar doctrina, ¿no? Como escuchamos mucho tiempo lo que somos, la doctrina. ¿Qué hace la doctrina? Nos va a hacer hacer algo que en realidad no va a estar, porque no es por medio de la realidad. Digamos, no es por medio de creer que hay una realidad, sino es que es por eso, por medio de creer que la luz está en nosotros, y que la luz que las tinieblas no prevalecen. Entonces creer en esa realidad que hay en nosotros, porque dice, por medio de Jesucristo vino la gracia, vino la vida, pero no solamente tenemos la vida, sino tenemos la realidad de la vida. Y bueno, y tenemos que creer eso, para que nuestro andar sea por medio de la realidad, ¿no? Y entonces, pues muchas veces pasa eso, que hay muchos hermanos que manifiestan una realidad que no es la realidad real que hay en él. Cuando viene la situación desaparece la realidad que ha manifestado, ¿no? Pero cuando es por medio del creer y de darle lugar, creyendo y declarando en contra de todo, de que hay en él una realidad, que es Cristo, y que eso que las tinieblas no prevalecen sobre eso, y de que no hay nada que pueda vencer esa luz que está en él, ¿no? Sino que la luz resplandece en este mundo de tinieblas. Entonces sí, eso se va haciendo una realidad en uno. Ya no es algo que yo lo aprendo y trato de hacer, yo trato de manifestar lo que me dicen porque la Biblia dice, presentad vuestros miembros. Yo ya no trato de presentar, simplemente le doy lugar a la vida de Dios, y esa vida solo automáticamente lo que me lleva a hacer. Como decía la pregunta, ¿no? ¿Qué me provoca a mí la vida? ¿Qué me lleva a hacer? La vida te provoca eso, te provoca pero la Biblia dice, la santidad. Que presentéis. Claro, bueno, es por eso, que presentéis vuestros miembros. ¿Por qué? Porque hay una realidad en vosotros que se puede. Claro. ¿No? Pero si uno no cree en la realidad, hermano, la realidad que está en él. hay una realidad que aunque, y eso es como por creer que realmente hay una realidad en él. Cuando él aceptó a Jesucristo, cuando él creyó, hay una realidad en él, porque por medio de Jesucristo no solamente vino la gracia, la vida, sino también la realidad. Acá hay algo real en él que vence todo lo que no es real, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo esa forma, porque muchos días meditaba en esas cosas, de que a veces cuando nosotros escuchamos, por medio simplemente de escuchar la doctrina, la enseñanza, sin aceptar la realidad que está, nos llevamos a hacer algo que cuando viene el momento desaparece. Pero cuando uno cree sobre todas las cosas malas que pasan, pero él sigue declarando y sigue creyendo que la realidad está en él, yo creo que el Señor lo hace en la realidad. Y entonces eso ya cuando viene la situación ya permanece. Por eso hablamos siempre de permanecer firme en la realidad que es en Cristo, ¿no? Y no eso, ¿no? De muchas veces lamentablemente, con tal de mostrar de que yo tengo ese carácter, pero en realidad no es ese carácter manifestándose por la vida, sino es como una imitación. Yo trato de imitar esa vida que a mí me quieren llevar a vivir, pero sabe que no le trae ningún provecho a la persona que trata de imitar esa vida, sino que esa vida no se puede imitar, ¿sí? Porque es una vida que realmente es real, no hace falta imitarla, simplemente hay que darle lugar que se manifieste, y cuando es real es mucho más poderosa que imitarla, ¿no? Y bueno, eso era lo que veía yo en San Juan, ¿no? Sobre lo que es la vida, la luz. Claro, también puede ser que una persona, no es que la persona tome una postura, ¿no? De querer ella mostrar algo que no es una realidad. Ella, esa persona, ese hijo de Dios, toma una postura para manifestar una realidad. Pero resulta que cuando pasa por la prueba no queda nada.
Claro, sí. Sí. Pero yo creo que eso es parte de la experiencia de todos nosotros, porque a veces no sabemos lo que es la realidad y lo que es la falsedad, por así decirlo. No, simplemente vamos tratando por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestro entendimiento, vamos tratando de manifestar algo que no es verdad. Entonces el Señor nos va haciendo ver a través del fracaso, nos va haciendo ver que no es por ahí, no es por medio del esfuerzo, no es por medio de agradar a un hermano, a otro hermano, al pastor, sino que para poder alcanzar eso que desea y que lo está tratando de alcanzar por medio de por medio de la vida. Esa persona tiene que darle lugar a la vida de Dios, pero eso a veces lleva tiempo. Claro, pero principalmente antes de darle lugar a la vida, es realmente permanecer firme en creer, Claro. Que no lo vea hay Claro. algo en el que es diferente, que hay algo real, porque la obra va en contra de la realidad. La realidad no necesita la obra de mí, el tratar. Porque la realidad que está en mí no necesita que yo trate. Bueno, pero viste que la Biblia dice, os ruego hermano que presentéis. Ya pone la responsabilidad sobre cada uno. Claro, sí. Cada uno debe de presentar sus miembros. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué le manda ese? Porque ya le enseñó en el capítulo 6. Dice, así como presentaba a vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así también ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, que Pablo ya le dio el conocimiento previo a la persona para que esa persona llegue al capítulo 4, y entonces Pablo dice, os ruego hermano que presentáis vuestros miembros, ¿no? Como sacrificio vivo, ¿no? Pero ya tuvo la instrucción, anteriormente esa persona ya fue instruida en ese sentido. Y bueno, y ahora en el capítulo 12 os ruego, hermanos, porque como nadie puede obligar, bueno, yo te enseñé que vos sos una nueva creación, yo te enseñé que vos tenías dos naturalezas, te enseñé a deshacerte de la vieja creación, de la vieja vida, y quedarte con la nueva vida por la fe. Ahora te enseñé a que así como presentábamos los miembros para servir a la injusticia y la iniquidad, ahora de la misma manera tenés que hacer para poder manifestar la justicia. No, y después nos enseña ahí en el capítulo 7 que nosotros éramos de otro, pero ese otro que era nuestro viejo esposo murió y ahora nos hemos casado con un nuevo esposo, que es con una ley nueva, bueno, y todo eso. Entonces recién va al capítulo 8, al capítulo 12. Lo que dice hermano Antonio está bien, pero cuando Pablo estamos razonando, ¿no? Estamos interpretando. Cuando Pablo le dice en el capítulo 12, os ruego hermanos que presentéis vuestros miembros de sacrificio vivo, supuestamente él se está valiendo de toda la instrucción que él le había dado antes. Ya él había pasado con la doctrina para poder manifestar. Claro, él ya fue capacitado, fue instruido ahora, pero aún así la gracia no obliga, la gracia ruega. Ruego. Claro, ¿viste? Porque acá en 2 Corintios también dice, en los cuales dice el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen del Dios. Y en el 6 dice, porque el mismo Dios que dijo, desde las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo Dios es el que resplandeció para el conocimiento, ¿no? Para que por medio de esa nosotros podamos conocer y poder manifestar. Pero claro. Ahora nosotros ya no estamos en esa parte donde dice que nosotros ya no es que estamos ciegos, ¿no? Ya no estamos ciegos, ya podemos ver, la luz resplandeció en nosotros. Entonces podemos nosotros ahora poder por medio de esa luz manifestarla. Claro. Pero viste que hablamos de que
la vida produce en nosotros. La vida de Cristo, la vida de la nueva creación, la vida de resurrección produce en nosotros. Pues como individuos produce un nuevo andar, pero como cuerpo, como iglesia, nosotros tenemos que producir al cuerpo de Cristo en cada localidad. No, nosotros tenemos que producir el cuerpo de Cristo. Este cuerpo de Cristo se produce por medio de los miembros que van llegando. Estos miembros tienen que ser, digamos, capacitados, tienen que ser enseñados, tienen que ser en la verdad. Como vos decís, ¿no? La enseñanza es luz, ¿no? Y si nosotros estamos en la luz hace retroceder las tinieblas, ¿no? Si nosotros estamos en la verdad, entonces la verdad va a triunfar. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿la gracia es irresistible o la gracia va a ser sí o sí? Te pregunto. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Claro, la gracia se resiste, la gracia se puede resistir. Yo tengo la vida, la gracia, la vida nueva de Cristo la tengo en mí. La gracia, yo la puedo resistir, como hijo de Dios, ¿puedo resistir la gracia o la gracia sí o sí hace la obra? Yo creo que la gracia hace la obra en nosotros. Quiere decir que, bueno, miremos eso por la palabra. ¿Viste? Bueno, por ejemplo, Pablo dice, oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar en la carne. ¿Viste? ¿Viste esa parte? Entonces la gracia fue resistida por ello y no la gracia por medio de Pablo no los obligó a ellos, sino que les hizo ver su error, porque habiendo comenzado por el Espíritu estaban terminando en la carne, estaban retrocediendo. De la gracia habéis caído, dice Pablo, ¿no? Tenemos que ver bien ese punto también. Si la gracia se puede resistir, yo puedo resistir la gracia, o la gracia, aunque yo no quiera, opera igual. No, yo no creo, sí, en ese sentido que no creo que la gracia pase por sobre la voluntad de uno mismo. Por eso dice que Dios no es atrevido en ese sentido, no obliga a nadie a que lo manifieste, ¿no? Pero yo decía en el otro sentido, de que cuando uno, Hola, ¿cómo estás? uno está esperando la gracia, opera, no. Sí, cuando uno se rinde a la gracia. En el tema de los Gálatas, ese es un tema que yo siempre lo miré, no sé, como que ellos nunca, parecía como que eso no fue realidad lo de ellos, porque estando, dice, ya habiendo comenzado por la fe y habiendo creído, solamente vivían por haber creído, ahora querían hacer algo para poder mantenerse, o para poder que sea una realidad en ellos lo que claro. era. Pero también viste que habló del espíritu de error y el espíritu de verdad. Viste, y yo creo que un hermano en la gracia puede ser engañado a retroceder, como fueron los Gálatas, porque Pablo creo que lo alaba a los Gálatas al principio, ¿no? Y después le recrimina Pablo a ellos. Yo creo que la conversión de los Gálatas a Cristo fue verdadera. Lo que no fue verdadero fue lo que se introdujeron después, que con engaño lo que hicieron a llevar a ellos a guardar la ley y a circuncidarse, con engaño, dado que ellos habían caminado con Jesús. Pedro, por ejemplo, era una persona muy importante en aquel tiempo en el cristianismo, y bueno, la palabra de Pedro era una palabra que pesaba en los corazones. Pero Pablo nos dijo, a mí los que fueron antes que de mí, a mí nada no me comunicaron, ¿no? Y bueno, reprendió a Pedro y le hizo ver su error, ¿no? Y entonces yo creo que los Gálatas, después de la amonestación que Pablo les hizo, ellos, es una interpretación, ellos se volvieron al camino que Pablo les había señalado a ellos. No, tendría que leerlo bien a todo el libro para poder decirlo bien, pero yo creo que la gracia se puede resistir también, ¿no? Hijos de Dios que resisten la gracia porque aceptan las enseñanzas de espíritus engañosos, ¿no? Espíritu que les lleva a los hermanos a vivir una vida que no es la correcta,
Por eso nosotros decimos que cualquier cosa nosotros tenemos para consultar, tenemos la palabra de Dios, especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿No? Porque hay hermanos, fíjate, hay hermanos que son sinceros, pero que ellos dicen que si vos no te bautizás por las aguas no sos salvo. Ahora para mí eso es un espíritu de error. Espíritu para mí no es espíritu en el sentido de espíritu, sino el espíritu habla de la palabra, una palabra de error, ¿no? Es una palabra de error, una mala enseñanza, un mal adoctrinamiento que tienen los hermanos, y ellos son llevados por el espíritu de error, ¿no? Entonces ellos se preocupan por bautizarse. Entonces vemos que el bautismo, que las personas son bautizadas por el bautismo que ellos hacen, entonces ellos mismos lo salvan. Y la salvación no es por medio de Cristo ahora. Ese es un espíritu de error que ellos tienen, ¿no? Entonces, pero son hermanos que están en la gracia. Ahora vos vas y le decís, no hermano, discúlpeme, pero la palabra de Dios dice que nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo, ¿no? Y que por medio de ese bautismo nosotros somos salvos, porque nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos sido resucitados con Cristo. Entonces ya fuimos resucitados con el Señor ahora, ¿no? Entonces somos salvos por la muerte, por la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahí está nuestra salvación. No necesitamos el bautismo. Por eso Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el Evangelio. Entonces, y ahora vos te encontrás con una iglesia que tiene el espíritu de error, esa enseñanza. Y vos le rogás, hermano, consideren, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Pero por eso yo creo, porque muchos hablan de que nosotros que están en la gracia. Y yo por lo que puedo ver, es algo muy delicado decir, porque los hermanos también están en la gracia. ¿Cómo alguien que está en la gracia puede decir una cosa así? O un hermano que está en la gracia, una iglesia que está en la iglesia, no necesita una estructura para mantener... Yo pregunto, porque esa parte no la puedo discernir yo, ¿qué es estar en la gracia? Claro, para mí estar en la gracia es estar en la vida, es ser gobernado por esa vida. ¿Y cómo esa vida le puede llevar a él a decir de que el bautismo entonces no está en la gracia? Bueno, pero también hay que entender que no todos son dueños de la verdad. A eso digo yo. Por eso está la enseñanza de la palabra. ¿Por qué le damos ese No hay punto? que encerrar para mí en un lugar todas las cosas. Por eso está la enseñanza de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y las 14 epístolas del apóstol Pablo es completa para mí. Sí. Lo que pasa es que hermanos tienen que ser confirmados. Ellos se dicen apóstoles, ¿no? Y se muestran como superiores a cualquier otro grupo. Sí, bueno, estamos diciendo la verdad. Bueno, yo siempre me preguntaba, porque me topé con muchas personas así, que dicen, nosotros hablamos la gracia, conocemos la gracia y estamos en la gracia. Y yo digo, ¿cómo pueden estar en la gracia y hacen así los cultos que hacen? Claro, pero nosotros estamos en la gracia por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Claro, sí, porque no me sé explicar lo que... Claro, nosotros lo que nos puso ahí fue los méritos de Cristo. Nosotros tenemos que permanecer en la gracia. Y a veces, viste, las malas enseñanzas, los espíritus de error que hay populando. Por eso yo siempre, nunca quise meter a la iglesia sin saber en una estructura. Yo nunca quise, yo digo, no, la gracia es suficiente. La gracia es suficiente para cambiarlo a Antonio, para cambiarlo a la hermana Estela, para cambiarlo a cualquiera, para transformar. La gracia es suficiente. La gracia lo va a llevar, decía yo en aquellos tiempos. La gracia lo va a llevar, lo va a enseñar, lo va a llevar a una vida de santificación y todo eso. Pero, ¿qué es? Por ejemplo, yo voy a esto. Si nosotros estamos en la gracia, tenemos la vida de la nueva creación, ¿qué produce? ¿Qué nos hace sentir la gracia? A ver si a vos te hace sentir lo mismo que yo, a ver si todos sentimos lo mismo, porque la gracia no te puede poner un sentir a vos y otro sentir a mí y otro sentir a ella, no, todo lo mismo. Pero claro, hay crecimientos, ¿no? Hay que, como dice ahí en Efesios capítulo 4, ¿no? 4:8 creo que dice, según el don de Cristo, ¿no?
Y bueno, también hay otro pasaje donde dice que no es de todo la fe. Eso no quiere decir que la persona no sea salva, sino en el crecimiento. Bueno, entonces yo voy a que nos examinemos nosotros en qué produce, qué sentir, qué nos hace sentir con respecto a la vida de servicio, con respecto a la vida de la iglesia. ¿Qué es necesario, por ejemplo, ser tan extremista como, por ejemplo, ¿no? Presentar nuestros miembros al Señor y no presentarlo a nuestros miembros a la iniquidad, a la injusticia como lo presentamos? Es tanta la demanda, porque esa es una demanda muy grande, ¿no? Cuando Pablo nos habla de que nosotros tenemos que presentar nuestros miembros, me parece fácil, bueno, presentamos nuestros... No, porque los miembros mismos se van a resistir, porque sabemos que la carne no puede ser santificada, sino que tiene que ser doblegada por el poder del Espíritu Santo a obedecer la palabra. Entonces no va a ser fácil. Entonces, ¿qué nos hace sentir la gracia? Vamos a ver, con respecto a la iglesia, ¿no? Con respecto a formar la iglesia local, con respecto a ganar almas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a desear que otras personas puedan conocer al Señor Jesucristo. Bueno, hay tantas tareas para hacer, ¿no? Que nosotros es como que no las hacemos y nos sentimos un poquito mal, pero ¿por qué nos sentimos mal? Eso es así, nos debemos sentir así si la iglesia la construye el Señor, ¿no? ¿Por qué nos sentimos mal o nos sentimos tristes cuando no vemos que la iglesia va a un aumento? Si la iglesia la edifica el Señor, claro, pero después Pablo nos enseña que cada uno dice, yo puse el fundamento, pero cada uno mire cómo edifica, porque hay algunos que edifican con barro, madera, heno y hojarasca, pero está la plata, el oro y las piedras preciosas, ¿no? O al revés, ¿no? Bueno, y ahí está. Bueno, damos gracias, Señor. Bueno, vamos a orar y entregamos a los hermanos. Señor, te damos las gracias por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra. Señor, aquellas cosas que no podemos entender, tú nos vas a ir llevando, Señor. Señor, bendícenos, ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a aferrarnos a aquella sana palabra que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, dentro de tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo suplicamos. Señor, bendice, Padre Santo, la vida de los hermanos, de las hermanas, que podamos, Señor, llegar a la común fe de todos, Señor, en el sentido de que somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos, al hermano Fabio, Señor, completa la sanidad en su boca, Señor, que puedas, Señor, restaurar completamente su hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. El Señor bendiga a la hermana Liliana, esposa del hermano Gustavo Hiperaguirre, y bueno, al hermano Nico, que también estuvo conectado, y a todos los que estuvieron conectados. El Señor le bendiga. Nos estamos viendo mañana a las 10 de la mañana.